¿qué tal? Y bueno, siempre analizando la realidad económica y hoy en particular tenemos que analizar qué es lo que pasó con este aumento de las jubilaciones que se anunció el día lunes, 6,12% por igual para todos los rangos de haberes. Bueno, parece ser que el grueso de los jubilados estaba esperando un poco más, pero bueno, para conocer exactamente el alcance y las implicancias de este aumento, estamos en comunicación con Andrea Falcone, es abogada previsionalista, sigue muy de cerca todo lo que tiene que ver con el régimen previsional, y de ahí la pregunta a la doctora Falcone, bueno, ¿qué es lo que está opinando sobre este aumento el día lunes, 6,12%? Bueno, la verdad, Ismael, es que no necesariamente esperábamos más. Sabemos que los aumentos, la suspensión de la ley de movilidad se hizo para pagar menos de lo que correspondía. A veces basta en este país vivir unos cuantos años para ver pasar una y otra vez lo mismo. Esto ya ocurrió en otras oportunidades y la justicia ya se expidió resolviendo que las leyes nunca se pueden aplicar en forma retroactiva. Y acá viene la diferencia entre lo que es el aumento de marzo y el aumento de junio, que son aumentos que ya estaban devengados en el bolsillo de los jubilados y que los jubilados van a poder reclamar judicialmente, y ver qué pasa a partir del mes de septiembre, que también me preocupa. El gobierno manifestó en varias oportunidades su intención de volver a una fórmula que esté atada al crecimiento del país, y vos bien sabés que la movilidad, la revalorización de las jubilaciones, tiene que ver con mantener el poder adquisitivo, el poder de compra. Entonces, en el mundo, en este sentido, los índices que se están utilizando son índices vinculados al crecimiento de salarios y al crecimiento de precios, no al crecimiento del país, sobre todo en este contexto donde va a ser difícil que el país crezca. Ahora, ya en marzo se aplicó este aumento diferenciado inferior al de la fórmula suspendida. ¿Qué pasó desde el punto de vista de los reclamos judiciales? Porque han pasado prácticamente ya casi 3 meses de ese aumento inferior al que le correspondía a los jubilados justamente desde el mes de marzo. Bueno, hubo una presentación que fue masiva, que fue presentada por el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, donde la justicia le respondió que no aceptaba un reclamo unificado porque el daño había sido distinto según el rango de los haberes de cada jubilado. No tiene mucho sustento jurídico ese rechazo, pero lo cierto es que, bueno, eso está apelado y ahora la Cámara, la segunda instancia, va a tener que resolver no el fondo de la cuestión, sino si acepta el reclamo colectivo. Nosotros, yo en particular, presenté reclamos individuales, no creo en los reclamos colectivos. Pensemos que el famoso fallo Badaro lleva casi 18 años de tramitación, que fue presentado en su momento por el defensor del pueblo, y Mondino era en ese momento, y en cambio los reclamos individuales prosperaron y ya más de 1 millón de jubilados que reclamaron en forma individual cobraron. Entonces mi sugerencia siempre es el reclamo individual, eso hemos presentado, están en tratamiento en la justicia, estamos pidiendo la habilitación de la feria, porque por la urgencia para que sean resueltos, y bueno, ahora con el anuncio de junio podremos presentar el resto de los reclamos que teníamos pendientes. ¿Hay una forma de acelerar esos juicios? Porque el gran problema que hay, como ya pasó en otras oportunidades, quizá uno inicia un juicio y se demora al final 7, 8, 9 años y evidentemente los jubilados no tienen tiempo para esperar. ¿Hay alguna forma de esto? ¿Se puede, digamos, recurrir a los jueces o a la Corte Suprema? Porque finalmente la Corte Suprema tampoco se expidió, a pesar de que el defensor del pueblo, el defensor de la tercera edad, perdón, hizo el reclamo a la Corte Suprema lo tiene cajoneado, reclamo de acción colectiva. Pasa que los reclamos, Ismael, que son de acción colectiva, tienen un alcance tan grande que los jueces siempre tardan mucho en resolverlos. Pero como te decía, en el interín 1 millón de jubilados cobraron sus juicios individuales. En cuanto miremos acá atrás en el tiempo, hace 2 años, lo que pasó con la movilidad de Macri, ¿te acordás que tenía que pagar 6 meses de aumento y pagó 3 y posdató 3? Bueno, eso se resolvió rápidamente en la justicia, el expediente al año ya estaba en la Corte Suprema, lleva 2 años de tramitación y yo creo que la resolución va a salir pronto. Y de ese tipo de reclamos yo tengo 8 sentencias firmes.
porque no se dio curso a la apelación a la Corte Suprema y esos reclamos están con sentencia firme. Entonces, es importante pensar que no necesariamente van a demorar tanto tiempo, sobre todo porque se trata de planteos que ya están zanjados en la justicia, porque este tipo de quitas retroactivas ya sucedieron tantas veces que la doctrina de la Corte ya está establecida. Ya que estás hablando del tema de los reclamos judiciales, ANSES está pagando las sentencias porque, bueno, hay sentencias que vienen de la época del fallo Badaro, luego del fallo IF, del fallo que tiene que ver con el reajuste de los salarios, etcétera. ANSES sigue pagando esas sentencias firme en tiempo y forma. Bueno, no, pagar en tiempo y forma, no pagan en tiempo y forma. En promedio, un juicio de reajuste de haberes desde que queda firme hasta que tiene el pago de ANSES, en promedio pasan 2 años. Tienen 6 meses calendarios y se toman 24, en promedio. Ahora, lo cierto es que dentro de la pandemia es uno de los únicos sectores de ANSES que está funcionando. Se están pagando muchas sentencias, casi te diría con normalidad, a diferencia de lo que sucede en las UDAI, en las oficinas de ANSES, que permanecen cerradas casi en un 70%, a pesar de que la nueva titular las declaró de servicios esenciales, ¿no? Claro, el tema de que no estén abiertas las UDAI es un inconveniente para que necesita jubilar el trámite presencial o a través de un apoderado, ¿es así? Sí, de hecho, se jubilan en promedio 19.500 personas por mes. Ahora, más allá de las 40.000 personas que no se han podido jubilar en estos 2 meses que ANSES está cerrado, tenemos casos urgentes. Tenemos casos de personas que iniciaron el trámite jubilatorio, cuyo otorgamiento estaba supeditado a que renunciaran a su trabajo. Renunciaron a su trabajo, presentaron el cese en ANSES y ANSES cerró. Se quedaron sin la jubilación y se quedaron sin el sueldo. De eso tenemos una infinidad de No se puede casos. hacer en Personas, forma, no se puede, no se puede hacer en forma no, virtual, ¿no? por ahora no está habilitada la opción para hacerlo virtual, con lo cual la única opción es esperar a que OneSES abra o que habiliten la forma virtual para el inicio de jubilaciones. De eso justamente estuvimos ayer hablando en el Instituto de Seguridad Social del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Creemos que hay muchas opciones para poder seguir iniciando trámites, contemplando que esta es la nueva normalidad. Algo más porque tenemos que ir cerrando, digamos como mensaje a los jubilados de tu parte. Yo creo que son momentos difíciles, lamentablemente uno tras de otro, esperábamos otro tipo de medidas, las medidas siguen siendo la reducción de los saberes, la respuesta sigue siendo lamentablemente la justicia y sería bueno emprender finalmente una reforma de nuestro sistema previsional, una tercera reforma que busque la sustentabilidad del sistema a largo plazo, no solo desde el punto de vista financiero, sino también de credibilidad y transparencia. Doctora Andrea Falcone, muchas gracias por esta entrevista y bueno, a todos los televidentes entramos la próxima semana, siempre analizando aspectos claves de la economía familiar sobre todo, es un tema muy, muy vulnerable hoy por hoy en la Argentina. Muchas gracias.